Queridos maestros, tengan muy buenas tardes. Hoy día les voy a traer la segunda reflexión que hizo el elder Neil L. Anderson del Quórum de los 12 Apóstoles en la transmisión anual 6 para los maestros voluntarios y empleados del sistema educativo de la Iglesia del 11 de junio de 2023. Su discurso se llama El poder de Jesucristo y la doctrina pura. Hace 2 semanas hablamos un poco de testificar con más frecuencia y más poder. Hoy vamos a hablar la segunda reflexión. Mantengamos la doctrina pura y simple. Dentro de su mensaje, él dijo lo siguiente: todo lo que sabemos sobre nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador Jesucristo, la vida preterrenal, el plan de felicidad del Padre, los principios de fe y de arrepentimiento, las ordenanzas salvadoras, los mandamientos y convenios, la obediencia y el perseverar, las bendiciones prometidas que trascienden este mundo terrenal. Todas esas cosas son hermosamente claras y jamás debemos sentir la necesidad de traspasar lo señalado, como se enseña en las Escrituras. Hago énfasis ahí. Jamás debemos sentir la necesidad de traspasar lo señalado. Centramos la enseñanza de nuestro Padre Celestial en Jesucristo y en la doctrina revelada para ayudar a los jóvenes a aumentar su fe en ellos, a convertirse a ellos y a recibir de ellos las bendiciones prometidas. La doctrina de Cristo se halla en las Escrituras y en las enseñanzas de los profetas, cuya responsabilidad es comunicar la voluntad del Señor. Estas son las fuentes, las Escrituras y las palabras de los profetas, no otro tipo de información que nosotros queramos compartir con los alumnos. Nuestras fuentes son las Escrituras y las palabras de los profetas. Continúa, dice: la doctrina de las Escrituras y la que enseñan los profetas incluye el principio de múltiples testigos, el cual he oído con frecuencia en la conferencia general y que yo mismo compartí hace más de 10 años. Algunas personas ponen en duda su fe cuando encuentran una declaración que un líder de la iglesia hizo hace décadas y que parece estar en desacuerdo con nuestras doctrinas. Hay un importante principio que gobierna la doctrina de la iglesia. Todos los 15 miembros de la primera presidencia y el Quórum de los 12 enseñan la doctrina. No está escondida en un oscuro párrafo de un discurso. Muchos enseñan con frecuencia principios verdaderos. Nuestra doctrina no es difícil de encontrar. Entonces pueden ver la importancia de incorporar de manera constante la enseñanza de los profetas y de los apóstoles en el análisis en clase. Aquí me gustaría dar una indicación. Cada vez que encuentren una cita en el manual del maestro, resalten la declaración del apóstol o profeta con respecto a un principio que usted esté enseñando. Y si usted tiene la inspiración de adoptar su clase, incluyendo otro mensaje que usted sienta que es importante, que son de los profetas y apóstoles, y que va con el principio que se va a enseñar, puede hacerlo, ¿sí? Siempre recuerde las Escrituras y los profetas. Las instrucciones del Señor para resolver preguntas e inquietudes en el mundo moderno procede de aquellos que ordenados con autoridad apostólica. Si merma la confianza en los profetas y en los apóstoles, las distracciones, los engaños y las sofisterías del mundo pueden alejarnos de nuestro entorno espiritual. Aguarden con anhelo la siguiente conferencia general y analicen sus enseñanzas importantes. Este es otro punto muy importante. Cada vez que hay una conferencia general, un maestro del Evangelio revisa las enseñanzas de los profetas y lo hacemos constantemente, ¿sí? Tienen la biblioteca del Evangelio, vayan y revisen todos los mensajes de la conferencia. Reconozcan con claridad la función sagrada del ungido del Señor. A medida que el mundo se aleja de los mandamientos de Dios, la función de los apóstoles crecerá en importancia. Al mantener la doctrina del Señor pura y comprensible, cíñase a los límites que Dios ha fijado y evite los errores que se producen al especular y las ideas personales que no se basan en la doctrina. Esas ideas pueden resultar muy atractivas para algunos, pero carecen de la fuerza de la verdad que fortalece la fe. Un maestro no da su opinión con respecto a un punto doctrinal, por más que crea que esté en lo correcto. Siempre la referencia son las Escrituras y los profetas vivientes. El presidente Dalling
H. Oaks enseñó a su hijo cuando éste le hizo una pregunta que no se explicaba con claridad en la doctrina de Cristo. Su respuesta fue: no conozco la respuesta a esa pregunta, pero permíteme que conteste una pregunta que sí sé. Entonces procedió a testificar del profeta José Smith de la primera visión. Estemos dispuestos a decir: eso no lo sé, pero esto sí. Esta es una buena práctica que nos enseña el presidente Oaks. Consideren estas preguntas y respuestas como modelos. Por ejemplo, un joven le dice: hermano Jones, ¿qué relación hay entre el Big Bang y Adán y Eva? El maestro dice: no lo sé, no sé la respuesta a esa pregunta, pero déjame que te diga lo que sí sabemos sobre Adán y Eva. Qué importante, ¿cierto? Ahora, el segundo modelo. Hermana González, ¿por qué no sabemos más sobre nuestra Madre Celestial? La maestra hermana González dice: no lo sé la respuesta a esa pregunta, pero sí sé que eres una hija amada de padres celestiales con una naturaleza divina y un destino eterno. Acá hay una invitación muy importante. Piensen en cómo pueden convertir buenas preguntas que nos tientan a especular en respuestas que edifican la fe en nuestro Salvador Jesucristo. Y les hago esta invitación, dice el Elder Anderson: inculquen en sus alumnos la noción de que no todas las preguntas son iguales. La comprensión y la madurez espirituales nos ayudan a distinguir las preguntas importantes de las interesantes. La exactitud, la claridad y la sencillez invitan al testimonio confirmador del Espíritu Santo. Cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, Él dará testimonio de mí. Yo quisiera dejarles mi testimonio de que cuando predicamos, enseñamos de manera sencilla la doctrina basada en las Escrituras y en los profetas, el Espíritu Santo testificará de ellas y el joven se convertirá más al Salvador. Que el Señor los bendiga en esta práctica. Gracias.